Hola, hola, mi nombre es Matías y a continuación voy a explicar los conceptos claves utilizados a lo largo del desarrollo de nuestro home banking. En primer lugar tenemos el JDK o Java Development Kit, que es un conjunto de programas con todo lo necesario para compilar, interpretar y ejecutar código de Java. Además, incluye códigos predefinidos para simplificar la creación de aplicaciones en este lenguaje. Dentro de este tenemos al JRE o Java Runtime Environment, que es un set de programas y bibliotecas esenciales para la ejecución de programas hechos en este lenguaje. Dentro de este JRE también podemos encontrar las JVM o Java Virtual Machine. Este trabaja con un lenguaje ya compilado, denominado bytecode, que transforma en código que puede ejecutarse. Esto permite que cualquier programa de Java pueda ejecutarse en cualquier plataforma que admita la JVM. En base a estos conceptos, si se resume la ruta de información, todo comienza con el programador escribiendo su código, el cual a través de un compilador genera bytecode que es ejecutado por la máquina virtual para poder usar el programa dentro de nuestro sistema operativo. Gradle es una herramienta de automatización de construcción, utilizada principalmente para compilar proyectos de código abierto. La función principal de esta, en nuestro caso, es la de compilar código fuente en bytecode, lo que simplifica el proceso de construcción del proyecto y facilita la gestión de dependencias especificando las que usaremos en un archivo de configuración denominado como build Gradle. Gradle descarga automáticamente las dependencias requeridas y las incorpora al proceso de construcción. Spring Boot es un framework que simplifica la configuración y el desarrollo de aplicaciones basadas en Spring. Los conceptos más importantes de Spring Boot son los siguientes. En primer lugar, la inversión de control es un principio de diseño en el cual el control de flujo no es manejado por el propio programa, sino por el mismo framework. En el caso de Spring Boot, este se encarga de manejar la creación y administración de los objetos o beans en la aplicación. Inyección de dependencias. La inyección de dependencias es un patrón de diseño en la que las dependencias de un objeto son proporcionadas por otro objeto. En el caso de Spring Boot, esta se implementa a través de la configuración de beans en el contenedor de inversión de control, y la inyección de estas se hacen en los objetos que las necesitan. Spring Web es una dependencia que proporciona funcionalidades para construir aplicaciones web utilizando Spring MVC, modelo vista controlador, e incluye clases y anotaciones para configurar controladores, manejar solicitudes HTTP y responder con vistas o datos en diferentes datos como JSON o XML. Los controladores en Spring son clases anotadas como @controller que gestionan solicitudes de HTTP entrantes. Los métodos controladores pueden ser request mapping, get mapping o post mapping y manejan solicitudes y producen respuestas acordes a su nombre. Una API o interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto de requisiciones que permite la comunicación de datos. Esta utiliza requisiciones HTTP responsables de operaciones básicas necesarias para la manipulación de los mismos. Las principales solicitudes son POST, que crea datos en el servidor; GET, lectura de datos en el host; DELETE, que borra la información; y POT, que registra actualizaciones. Por otro lado, REST significa Representational State Transfer, que es un conjunto de restricciones que utilizan las solicitudes HTTP para cumplir las directrices definidas en la arquitectura. Estas restricciones son las siguientes. Por un lado, cliente-servidor implica que el cliente y el servidor deben ser independientes entre sí, es decir, que el servidor no debe almacenar ningún estado del cliente entre las solicitudes. Sin estado o stateless indica que cada solicitud del cliente al servidor debe contener toda la información necesaria para comprender y procesar la solicitud. El servidor no debe almacenar ningún estado de sesión del cliente entre solicitudes. Cacheable o almacenamiento en caché permite que los clientes almacenar en caché las respuestas para mejorar el rendimiento y la eficiencia de las aplicaciones. Interfaz uniforme garantiza que todas las interacciones dentro de la arquitectura sigan un conjunto coherente de reglas, lo que simplifica el diseño, mejora la escalabilidad y promueve la interoperabilidad de los sistemas. Sistema en capas o layer system. La arquitectura debe ser compuesta por capas jerárquicas, lo que permite la escalabilidad y la seguridad al agregar capas intermedias como proxies, gateways o firewalls. Spring Data JPA simplifica el acceso a datos en aplicaciones basadas en Spring y proporciona abstracciones y herramientas para trabajar con bases de datos relacionales a través de JPA o Java Persistence API. Esto automatiza gran parte del trabajo que está asociado generalmente con el acceso de datos, como por ejemplo la configuración de repositorios, generar consultas de SQL y mapear objetos de dominio a tablas de base de datos. Los repositories o repositorios en Spring Data JPA es una interfaz que extiende a JPA Repositories, que es una de sus subinterfaces, y proporciona métodos CRUD, que significan crear, leer, actualizar y borrar, predefinidos, así como métodos para hacer consultas personalizadas. Spring Data JPA lo que hace es generar automáticamente las consultas de SQL necesarias en función de los nombres de los métodos que se definen en el repositorio. Para facilitar el estudio de la programación orientada a objetos, debemos dividir nuestro código en dos partes.
Por un lado tenemos las propiedades o atributos de mi clase, que vienen a ser las propiedades que yo defino de la misma. Y por otro lado, las funciones o métodos, que son las acciones que esa clase puede realizar. Con esa plantilla se pueden crear objetos de ese mismo tipo, y para crearlo necesitamos un constructor que, una vez creado el objeto, puede modificarse sus atributos y utilizar sus métodos. A continuación voy a describir los pilares de la programación orientada a objetos. En primer lugar tenemos la abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros elegimos, según el contexto que estamos hablando, los métodos y atributos que competen a un objeto. En el ejemplo que podemos ver a continuación, vemos que un avión, para una persona que está manejándolo, para el piloto, le importan los atributos de velocidad, altitud, ángulo, y tiene la función de vuelo. Pero por otro lado, para una persona que simplemente está viajando en el avión, solamente le importa el atributo de los asientos y la función de reservar un asiento con la cantidad de asientos que desea reservar. Encapsulación. Podemos seleccionar cuáles atributos y métodos serán públicos o privados para cada clase. Esto último significa que solamente pueden ser accedidos por la misma. Un ejemplo de esto es nuestro proyecto, donde podemos ver que la clase cliente tiene varios atributos que están determinados como privados, o sea que solamente pueden ser accedidos por esa misma clase. Herencia. En vez de crear varios objetos con propiedades similares, estos pueden heredar propiedades de una clase padre y pueden añadir a su vez elementos nuevos. En el ejemplo a continuación podemos ver cómo la clase taxi y autobús tienen sus propiedades específicas, pero ambas heredan las propiedades de la clase vehículo, que tienen los atributos matrícula, modelo y potencia en caballos de fuerza. Y por último tenemos el polimorfismo, en el cual un método heredado por una clase puede redefinirse en una clase nueva. En el ejemplo a continuación podemos ver un ejemplo de polimorfismo donde tanto deportista como informático heredan la función correr de persona, pero tienen distintos significados, mientras que para el deportista es hacer ejercicio, para el informático es correr su código. Clases es la base de la programación orientada a objetos, que permiten, como ya se dijo, la cancelación de datos y comportamientos de un solo objeto. Las clases pueden contener atributos, variables y métodos, que también se denominan como funciones, que definen el comportamiento del objeto. Las interfaces definen un conjunto de métodos que pueden ser utilizados y modificados por cualquier clase que las implemente. Una clase puede contener múltiples interfaces y son útiles para lograr la abstracción y el polimorfismo. Los enum son tipos de datos especiales que representan un conjunto fijo de constantes. Son útiles para definir valores que no cambian, como días de la semana, dirección de navegación, etc. El record permite definir clases inmutables de manera concisa. Son utilizados para representar estructuras de datos simples y planos. Los registros automáticamente generan constructores, así como métodos equals, hashcode y toString, así como métodos para el acceso de distintos componentes. Los DTO o Data Transfer Object son patrones de diseño que utilizamos para transferir datos entre componentes de un sistema, como por ejemplo capas de aplicación o entre la aplicación y el cliente. Los DTO son clases simples, que generalmente no tienen ninguna lógica adicional más allá de sus métodos de acceso, y se utilizan para representar la información que se va a transferir entre componentes. Esto ayuda a mejorar la modularidad y la claridad del código al separar la lógica del negocio de la lógica de transferencia de datos. Las relaciones en una base de datos se refieren a la forma en la que las tablas están conectadas entre sí a través de claves primarias y claves foráneas. En una relación, una tabla puede hacer referencia a otra tabla utilizando un campo que es clave foránea en la primera tabla y clave primaria en la segunda tabla. Estas relaciones permiten modelar la estructura y las interacciones entre los datos de manera eficiente y lógica. Al trabajar en las primeras fases de nuestro proyecto, utilizamos H2, que es un sistema de gestión de base de datos relacional escrito en Java. Es un motor de base de datos ligero, rápido y fácil de usar, que puede ser integrado en aplicaciones Java o además ejecutarse en un servidor de base de datos independiente. Además, H2 ofrece soporte para bases de datos de memoria, lo que permite un acceso rápido a los datos y una fácil configuración y despliegue de entornos de desarrollo y prueba. Seguridad web implica la implementación de prácticas y técnicas de seguridad para proteger las aplicaciones web contra diversas amenazas y vulnerabilidades. Es importante seguir las mejores prácticas de seguridad y mantenerse actualizados sobre las últimas amenazas y mitigaciones de seguridad. En nuestro proyecto implementamos el framework Spring Security, que es un marco de seguridad que ofrece autenticación, autorización y protección contra ataques comunes en aplicaciones web. Por un lado, la autenticación verifica la identidad del usuario, la autorización controla el acceso a recursos basados en roles o condiciones, la protección contra ataques evita vulnerabilidades como el CSRF, SQL Injection y entre otros. Con este framework configuramos una Security Filter Chain o cadena de filtros, que es la que se encarga de procesar las solicitudes HTTP para proporcionar seguridad en la aplicación web. De forma resumida, los filtros utilizados son los siguientes.
HTTP Basic es un método de autenticación simple que envía las credenciales, como son usuario y contraseña, codificadas en base 64 en las solicitudes HTTP. Phone Login es la autenticación donde los usuarios ingresan sus credenciales en un formulario web. El servidor valida estas credenciales y permite el acceso si son correctas. CORS o Cross Origin Resource Sharing es un mecanismo de seguridad que controla las solicitudes de recursos entre diferentes orígenes de dominio en navegadores web. CSRF o Cross Site Request Forgery es un tipo de ataque en el que el usuario autenticado involuntariamente realiza acciones no deseadas en un sitio web. Authorize HTTP Request es un proceso de autorización en las cuales garantiza que los usuarios que tengan los permisos adecuados puedan acceder a los recursos solicitados. React es una biblioteca JavaScript utilizada para construir interfaces de usuarios interactivas y eficientes. Esta se basa en el diseño atómico, que se trata de construir la interfaz en base a un pequeño grupo de componentes y un conjunto de reglas para agruparlos en componentes cada vez más complejos. Todos los componentes en React pueden ser reutilizados y representan partes específicas de la interfaz de usuario. El state o estado en React es un objeto que representa la información de la interfaz de usuario y su estructura de datos. Cambia a lo largo del tiempo debido a las interacciones del usuario o de los eventos. Este es privado y local a un componente y se pueden actualizar mediante el método useState. Cuando el estado cambia, React vuelve a renderizar el componente para reflejar esos cambios en la interfaz de usuario. Las propiedades props en React son datos que se pasan de un componente padre a un componente hijo. Estos son inmutables y son utilizados para configurar y personalizar los componentes. Los hijos reciben las props como argumentos de funciones y las utilizan para renderizar el contenido. Los métodos de ciclo de vida en React son métodos especiales que se llaman automáticamente en diferentes etapas del ciclo de vida de un componente. Estos proporcionan puntos de enganche donde pueden realizar operaciones como inicializar el estado, realizar solicitudes de red o limpiar recursos cuando un componente se monta, actualiza o desmonta. Los hooks son funciones especiales que te permiten usar el estado y otras características de React en componentes funcionales. Los dos más comunes y que nosotros utilizamos en nuestro proyecto son el useState y el useEffect. El primero permite a los componentes funcionales tener un estado interno y devuelve un par de valores que son el estado actual y una función para actualizar ese estado. El segundo, por otro lado, realiza efectos secundarios en componentes funcionales como suscripciones a eventos o manipulaciones del DOM. React Router DOM es una biblioteca de enrutamiento de React que permite la navegación entre diferentes componentes del mismo en función de la URL del navegador. Esta es una biblioteca esencial para la creación de aplicaciones web que requieren navegación entre diferentes vistas o páginas. Axios es una biblioteca de JavaScript utilizada para realizar solicitudes HTTP desde el navegador o desde Node.js. En el contexto de React, es comúnmente utilizado para realizar peticiones a servidores remotos, recuperar datos y enviar datos desde y hacia un servidor. Esto lo hacemos en nuestro proyecto desde nuestra API creada. Redux es una biblioteca de gestión de estado para aplicaciones de JavaScript y es comúnmente utilizado en aplicaciones React, aunque también puede ser utilizado con otras bibliotecas. Su propósito es facilitar el manejo de estado de la aplicación y hacer que el flujo de datos sea predecible y fácil de entender, especialmente cuando tenemos aplicaciones muy grandes o muy complejas. Algunos conceptos clave de Redux son los siguientes. En primer lugar tenemos la Store, en el cual se almacena el estado de toda la aplicación. Es, como decirlo, el núcleo de Redux y contiene el estado completo de la misma y es representada como un árbol de objetos dentro de JavaScript. Las acciones son objetos planos que contienen información sobre algo que ocurrió específicamente en algún punto de la aplicación. Se envían desde la aplicación hacia la store para actualizar el estado. Los reducers son funciones que especifican cómo cambia el estado de la aplicación en respuesta de las acciones enviadas a la store. Cada reducer maneja un tipo específico de acción y actualiza el estado correspondiente en la store. Dispatch es un método de la store que se utiliza para enviar acciones a la misma. Cuando se dispara una acción, la store invoca a los reducers correspondientes para actualizar el estado. Subscription en Redux permite que los componentes de la aplicación se suscriban a ciertos cambios de estado. Esto significa que los componentes pueden recibir notificaciones cuando el estado cambie y actualizar su interfaz de usuario en consecuencia. Y por último tenemos al middleware, que permite que Redux sea extensible ya que son funciones que interceptan y realizan tareas adicionales durante el proceso de envío de acciones. Los hooks o High Order Components en React son funciones que toman un componente como entrada y le dan funciones adicionales. Estos permiten lograr una mayor modularidad y permiten reutilizar funciones comunes a lo largo de la aplicación. En nuestro proyecto se utilizaron para controlar el acceso y la autenticación a las distintas vistas del home banking. Muchas gracias por su atención.